hernias, ¿verdad? Sí. ¿El examen cuándo va a ser? Buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho. Compañeros me comentan que quieren hacerlo el viernes. Bueno, perfecto. El viernes. El viernes 2, ¿les parece? Pónganmelo en el chat, por favor. A los demás. ¿Vienes a las 2? Pues sí, no sé qué opinan mis compañeros, porque, o sea, lo que me comentan algunos es que lo quieran hacer en línea porque no se bajan los sitios y no tienen como que hablarnos, comunicarnos. O sea, claramente sí que lo que van a hacer como con con sana distancia y pues con cubrebocas y todo, pero lo que me comentan Bueno, si lo quieren hacer en línea, no les voy a agregar puntos. Si lo demás lo que saquen es lo que voy a poner y las clases. Ok. Porque pueden copiar. ¿Sí? Entonces, para que lo consideren y pues Sí, porque... ya les digo si va. Y les voy a dar tiempo. ¿Sí? Si pongo 30 preguntas, son a minuto por pregunta. Ok. ¿Sí? Sí. Bueno, igual para que lo consideren mis compañeros y yo igual necesitan Ok, y necesito que alguien de ustedes esté conmigo cuando pongamos el examen. Ok. Y quiero todas las fotos de todos los de ustedes aquí presentes, ¿verdad? Para ver, quiero que me enseñen en su cámara que no haya libros, que no haya teléfonos, que no haya nada. ¿Sí? Bueno, no, por mí no hay problema. Porque eso se presta mucho que copien. Pero está bien. Bueno. Okay, está bien. Porque yo lo puedo poner el viernes más tarde, lo puedo poner a las 6 de la tarde, a las 7. Ok, ¿verdad? entonces, Pero, para que pues acá sí, me digan que una y así. sí, si va a ser en línea, lo ponemos más tarde. ¿Ok? Me comentan que mejor va a ser presencial. ¿Cómo? En la tarde. Me comentan que prefiero presencial en la tarde, a las 6. Bueno, hablamos de eso ahorita que terminemos. Sí, yo le comento. Ok, empiecen. A ver, me voy a empezar a grabar. Buenas tardes, mi equipo nos tocó hernias. Vamos a presentar lo que es yo y mi compañero Juan José Rochachón. Ok. Yo te digo cuándo. Sí, está bien. ¿Listos? Sí, solo estoy esperando a que me... Sí, voy a empezar a grabar la clase, nada más que no se quiere cargar. Ok, ya se empezó a grabar. Listo. Ok. Pues empezamos con lo que es la hernia. Es la salida del peritoneo parietal a través de un orificio preformado o debilidad en la pared abdominal que se manifiesta como una tumoración que impulsa con el esfuerzo acompañado o no del contenido visceral.
Las hernias, según su localización, hay hernias de hiato esofágico, hernia inguinal, hernia crural, umbilical, epigástrica, lumbar. Según su tratamiento quirúrgico, hernia reductible o simple. Hernia irreductible y se puede reducir, lo que implica compromiso vascular. Según su evolución, es hernia no complicada, hernia complicada o estrangulada, que tiene compromiso vascular, es decir, que no recibe sangre al comprimir los vasos que irrigan. Reducir una hernia estrangulada está contraindicado. La hernia obturatriz causa una obstrucción en paciente de edad avanzada. Según su contenido del saco herniario, hernia de Richter contiene solo la parte de la pared del intestino, normalmente el borde antimesentérico suele estrangularse. Hernia de Litre, la que contiene un divertículo de Meckel. Hernia de Eymann, que contiene el apéndice cecal con apendicitis o no. La hernia es una protuberancia de un órgano o una parte de un órgano a través de la pared de una cavidad que normalmente no tiene contenido, lo contiene. Una hernia se produce cuando hay una debilidad o un desgarro de la pared abdominal a consecuencia del envejecimiento, una lesión, una incisión quirúrgica antigua o una afectación congénita. Y podemos ver cómo se pueden manifestar los diversos tipos, lo que es la epigástrica, umbilical, inguinal y femoral. Su clínica es una tumoración que se impulsa con el esfuerzo, lo que sería tos, pujar, levantar peso. Muchas veces la última es la más probable. El dolor depende del compromiso del contenido, los antecedentes respiratorios, tos, problemas urinarios, pujar al orinar, constipación, obesidad, desnutrición y sedentarismo. Podemos ver lo que es una foto sobre una hernia ventral, cómo se podría ver en diferentes líneas, lo que es una epigástrica, una umbilical, una de incisión por una cicatriz. Aquí una hernia obturadora y lumbar, obturadora la parte de arriba y lumbar la parte de abajo. Lo que es una hernia está interna sobre dentro del contenido del estómago. Y vamos a empezar con lo que es una hernia epigástrica. Se presenta en la línea media entre el apéndice sifoides y el ombligo. Pueden ser únicas o múltiples. Es una prostitución de grasa preperitoneal o saco peritoneal, con o sin contenido. El 75% de ellas son asintomáticas. Estudios revelan que el 10% de la población lo presentan. Es más frecuencia en el hombre. La cirugía de hernia liposarcótica 5% corresponde a las hernias epigástricas. Aproximadamente el 3 al 5% de la población tiene este tipo de hernia. Se localiza entre la apéndice sifoides ya mencionado y el ombligo, y puede citarse los 5 o 6 centímetros superiores al ombligo. Como las hernias umbilicales, las hernias epigástricas se dan entre las personas de más disposición aponeurótica simple. Hasta un 20% de los pacientes presenta varias hernias y aproximadamente el 80% se localiza justo al lado de la línea media. Otras hernias epigástricas conviene optar por la reparación con malla, ya que los defectos son pequeños y la grasa y la hernia de la cavidad peritoneal. Pues en nuestras visitas cuando usted al hospital nos había tocado a mi equipo que fue con Carla, ir a ayudarle a una hernia y pues nos tocó con malla. Y es un proceso simple pero a la vez complicado, ya que se tiene que, la malla es la que da el refuerzo en esta operación para que no se vuelva a producir una hernia. ¿Sí? Mi compañero Chon. Buenas tardes a todos. ¿Sí se oye? Sí, Chon.
Ok. La hernia umbilical en el adulto pues son generalmente adquiridas y esta va a ocupar el segundo lugar en frecuencia después de la hernia inguinal. La mayoría de este tipo de hernia pues va a aparecer entre los 25 a los 40 años de edad y el 75% de este tipo de hernias va a aparecer en las mujeres porque hay dos factores predisponentes muy importantes que sería el embarazo y la obesidad. Clínicamente es una masa que protruye alrededor a través del ombligo, dada la rigidez de anillo herniario, su encarcelación es muy frecuente. ¿La que sigue? La característica de este tipo de hernia es que se estrangula comúnmente el colon y el epiplón. Este tipo de hernia pues es muy común en lactantes, pero cierran de manera espontánea sin tratamiento si el defecto aponeurótico es menor de 1.5 centímetros. Para que se lleve a cabo la reparación de este tipo de hernia, la indicación es que sean mayores a 2 centímetros o cuando persiste a los 3 o 4 años. ¿La que sigue, Uriel? Y aquí podemos observar pues una imagen de una hernia umbilical y se ve ahí claramente cómo protruye pues el contenido de la hernia. ¿La que sigue? Ahí podemos observar otra imagen de una herniación umbilical también y pues ahí se ve claramente que pues el factor predisponente pues es la obesidad y en la otra imagen pues se ve que es una mujer embarazada. ¿Qué sigue? La indicación de la hernia umbilical para su reparación es la clásica, es la hernioplastia de Mayo. Consiste en imbricar a manera de chaleco sobre los pantalones del mismo tejido los segmentos aponeuróticos superiores e inferiores y pues las hernias umbilicales mayores de 3 centímetros se tratan de preferencia con una prótesis. Hernioplastia de estopa consiste en una prótesis que se implanta en la profundidad de los músculos, en la parte superior de la vaina posterior del recto o el peritoneo y se extiende mucho más allá de los bordes de los defectos mioaponeuróticos. Y pues una hernia inguinal, pues una protrusión de contenido abdominal que pues se va a protruir por un punto débil del conducto inguinal. En el adolescente y en el adulto este tipo de hernias son adquiridas y se van a clasificar en distintos tipos. Hernia inguinal indirecta, la directa, la femoral y la inguinal recidivante. ¿La que sigue, Uriel? Esta es la más común en ambos sexos de cualquier edad. La más común va a ser la inguinal indirecta. Dentro de las hernias inguinales, dos tercios de los casos son indirectos, mientras que el tercio restante es directo. Dígame. Estás equivocado. Mira, las hernias umbilicales es más frecuente en las mujeres. Las hernias inguinales son más frecuentes en los hombres. De esas hernias inguinales, ¿verdad? Las que son más frecuentes en las mujeres son las hernias femorales, ¿sí? Las que están por abajo de la región inguinal, ¿sí? Okay. Y las hernias inguinales hay directa e indirecta. ¿Cuándo es una hernia directa? Cuando hay debilidad o un defecto, ¿sí? Del triángulo de Hasselbalch. ¿Y cuándo es una hernia indirecta? Cuando baja el testículo por el cordón, ¿verdad? Baja el peritoneo y no se cierra el proceso vaginal, entonces ahí se forman las hernias, ¿sí? Okay. Se forman las hernias inguinales, ¿sí? Que puede ser hernia inguinal o puede llegar hasta el escroto y formar una hernia inguino-escrotal. Y las hernias umbilicales, generalmente en los niños,
no se operan hasta después de los 4 años, a menos que esté la hernia comprometida. Continúa. Ok. Las hernias femorales son mucho más frecuentes en mujeres que en los hombres, con una relación de 10-1. Dice, la recurrencia tras cirugía va desde un 10 a un 50%, dependiendo la localización y pues si hay un número de cirugías previas. La que sigue, Uriel. Uriel. ¿Sí se cambió? No. Para checar. No, todavía no se cambia. No. Oh. No, todavía no. Todavía no. Nada. ¿Me ha dicho? No, nada. Bueno, Nada. de las hernias inguinales, ¿cuándo son por accidente de trabajo? ¿Cuándo las puedes tú? Si un paciente va que trae una hernia y que dice que es una hernia inguinal por accidente de trabajo, ¿cuándo la puedes poner como accidente de trabajo? No sé. Ok, la vas a poner cuando sea una hernia directa, que sea por debilidad del triángulo de Hasselbalch. Si la hernia es indirecta, es un defecto del proceso vaginal y es un defecto ya de tipo congénito, desde que nació. ¿Sí? Ok. Bien. Recuerden, todas las hernias tienen 3 cosas esenciales. ¿Cuáles son? El anillo de la hernia, el saco herniario y el contenido. ¿Sí? Pregunta de examen. ¿Cuándo es una hernia encarcelada y cuándo es una hernia estrangulada? Pregunta de examen. Bueno, continúa. Ok. Hay hernia inguinal recidivante. Dice, aunque ha disminuido gradualmente en los últimos años, aún se presenta esta recurrencia, dice, los cuales se deben a atención excesiva en la reparación de los tejidos deficientes. Sí. Hernias que no se diagnosticaron y se pasan por alto o técnica inadecuada en la reparación. Dice, la reparación de hernias inguinales sin colocación de malla o con técnica tensional tienen una recurrencia de hasta un 20%. ¿Sí se oye? Bueno. ¿Sí se oye? Sí se oye, sí se oye. Ok. Hernia inguinal indirecta. Es la más frecuente de las hernias de la ingle. Esta va a ocupar un 70% y es más común en el hombre que la mujer. Y es más frecuente del lado derecho debido al contenido del saco herniario y al trayecto que sigue. Es más frecuente su encarcelación y estrangulación. Es el tipo de hernia que se desliza hacia el escroto. Y pues ahí podemos ver una imagen, cómo es que se ve, cómo se desliza hacia el escroto el contenido de herniario. ¿La que sigue?
Uriel. Hernia inguinal directa. Esta hernia aparece en el adulto maduro, es más frecuente en la mujer y menos frecuente su encarcelación. Se aprecia un abultamiento a nivel inguinal que se modifica con los cambios de postura. Ahí podemos observar la imagen. ¿Es la que sigue? Bien. La clasificación de las hernias. Clasificación de News. Tipo 1, hernia indirecta. El anillo, la característica es de que tiene el anillo inguinal normal. Por ejemplo, sería una hernia pediátrica. La tipo 2, hernia indirecta. El anillo inguinal profundo dilatado, pero pared posterior del conducto inguinal intacta. No hay desplazamiento de los vasos profundos inferiores. La que sigue. Igual, la tipo 3, defecto en la pared posterior. Y ahí tenemos que se va, es del mismo tipo de tipo 3. Se va a clasificar en hernia inguinal directa y la hernia inguinal indirecta. La tipo 4 es la hernia recurrente, directa, indirecta y femoral. ¿Es la que sigue? El tratamiento, aparte del quirúrgico, cuando no se opta por la cirugía, pues va a haber tratamiento conservador. La mayoría de los cirujanos recomienda la cirugía en cuanto se descubre la hernia inguinal, pues la evolución natural se caracteriza por un ensanchamiento y debilitación progresivo, a lo que se suma el riesgo de encarcelación y estrangulación. Y pues ahí podemos observar una imagen que el tratamiento conservador pues se va a consistir en un suspensorio, ¿verdad? Que va pues a tratar de contener la hernia. ¿Dale que sigue? El tratamiento quirúrgico pues es el de elección. Dice, la reparación quirúrgica de las hernias inguinales se van a dividir en reparación con malla y reparación con sutura. Con malla, pues tenemos la técnica de Gilbert. Esta pues va a consistir en una colocación de una pieza cónica de malla de polipropileno a nivel del defecto del piso, ya sea por fuera o por dentro de los vasos epigástricos. Se va a resecar la fascia transversalis redundante que envuelve el defecto de tal manera que este quede sellado previa reducción del saco. Después se coloca otra pieza del mismo material al nivel del piso y del canal para mantenerlo firme y neoformar otro orificio profundo. Y ahí podemos observar, dale la que sigue, cómo es que es el material que se utiliza, la malla, en la técnica de Gilbert. La otra técnica con malla es la de Lichtenstein. Esta consiste en la reparación de la pared posterior, donde se va a suturar con borde medial de recto del abdomen, ligamento inguinal, anillo inguinal profundo y la aponeurosis del oblicuo menor. Hay otra técnica igual con malla, que es la reparación por la parotomía. Dice, hay dos métodos principales: la reparación transabdominal peritoneal y la reparación totalmente extraperitoneal. Esta va a consistir en recolectar el contenido de la hernia en la cavidad abdominal y reparar el defecto de la pared por la paroscopía. Dice, a veces por una reparación segura hay que colocar un material protésico, o sea, la malla, y consiste en el abordaje del abdomen mediante la introducción de trócares a través de la pequeña incisión, creando un espacio para la introducción de gas y operando con instrumentos especiales. La técnica con sutura, que es la
sería la técnica de Bacini. Dice, la primera reparación de hernia inguinal eficiente fue descrita por Eduardo Bacini en la década de 1880. La técnica de Bacini es una reparación de tensión en la que los bordes del defecto se vuelven a coser sin ningún tipo de malla. Otra técnica con sutura sería la técnica de Shouldice. Esta es la principal reparación basada en la sutura. En esta se secciona en su totalidad y longitudinalmente la fascia transversalis, pero para luego conformar la reparación con 4 planos de sutura en la pared posterior, relativamente difícil. Sin embargo, tiene relativamente bajas tasas de recurrencia en manos de cirujanos experimentados que utilizan este tipo de técnica con sutura. Hay otra técnica con sutura que es la de McVeigh. Es la única técnica por vía anterior que repara las hernias inguinales directas, indirectas y así como las crurales. Requiere una disección más extensa y laboriosa. Es significativa la presencia de dolor en el posoperatorio. En esta técnica se dan puntos en U, la fascia transversalis y el ligamento de Cooper se anudará de medial a lateral. Esta técnica de McVeigh está indicada en la hernia inguinal y la femoral, más adecuada para hernias inguinales grandes, hernias directas y multirecidivantes. Técnicas con mucha tensión y recurrencia de 2 hasta un 11.5%. Y pues la diapositiva que sigue, dale, Uriel. Nos da una serie ahí de complicaciones en las reparaciones con sutura y pues ahí viene el porcentaje, ¿verdad?, de complicaciones de la reparación por la laparoscopía de hernias inguinales. ¿Es la que sigue? Y ya es todo. Bien. Entonces, en las hernias inguinales, ¿sí?, hay 2 tipos de cierre. Un tipo de cierre abierto, el que más se utiliza es la de Lichtenstein, ¿sí?, porque en esa se aplica una malla. La malla siempre debe quedar en forma relajada y se debe de aplicar con proléneros ceros para fijarla, siempre de manera que sobre la malla. Si la malla la ponen a tensión, se les va a residuar la hernia. Hay otro tipo de hernioplastia en donde ponen el cono de Rudkoff, que es un conito de malla que aplican ustedes dentro del orificio herniario, pero se ha visto que se desplaza, ¿sí?, y que se puede pegar a vejiga. Puede haber ciertas complicaciones. Entonces, lo ideal es la de Lichtenstein, es la que menos complicaciones tiene, ¿sí? Y la hernia laparoscópica, las 2 que se utilizan y son muy bien. En vez de poner suturas, se ponen unas grapas, ¿sí? Y además hay que tener cuidado con no lesionar el nervio, ¿verdad? Bueno, ya terminamos. Y quedo con esta Carla a ver qué día va a ser el examen, ¿sí? Ok. Ok, doctor. Gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor.